sicariato y todo la violencia que vemos día a día es consecuencia a dos temas fundamentales. Principalmente el tema del narcotráfico y segundo, el tema de una economía que todavía estamos en una situación que tenemos un alto índice de pobreza. Entonces, para solucionar el tema de la inseguridad que existe en el país, tenemos que luchar frontalmente contra el narcotráfico y obviamente contra el tema de un país que no avanza económicamente. Porque lamentablemente hay mucha gente que roba para comer, no estoy justificando. Hay mucha gente que roba para comer, hay mucha gente que roba para curarse. Y esa es una realidad que nosotros no podemos negar, ¿no? Pero eso lo arrastramos, lo venimos arrastrando y todavía mantenemos grandes niveles de desigualdad en el país. Hay todavía mucha pobreza, hay mucha desnutrición. Imagínense lo que ha pasado con este tema de la leche, que es una vergüenza. Imagínense ustedes, tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema de una economía que todavía mantiene a gran porcentaje de peruanos en extrema pobreza y en pobreza. Y encima tenemos una tremenda corrupción que arrastramos de años, de autoridades principalmente, impunidad. Sumado a las instituciones que deben fiscalizar, que no fiscalizan. Imagínense que el tema Odebrecht nos hemos tenido que enterar por la justicia norteamericana, ni siquiera por la justicia peruana, ¿no? Que han habido 3 gobiernos afectados con una tremenda corrupción en nuestro país. Y encima tenemos el tema de la leche Gloria, que ha sido denunciado en Panamá, ni siquiera nuestras instituciones han denunciado. O sea, imagínense cómo nos podemos sentir como peruanos que nuestras instituciones no funcionen. Pero tampoco por eso vamos a decir que tenemos que ser antisistema y le metemos una patada a todo y que todo se venga abajo. No. El tema simplemente es un tema de impunidad y un tema de luchar contra la corrupción. Y esa labor la tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público, que tienen una gran deuda con todos los peruanos. Si nosotros analizáramos la corrupción que ha habido en nuestro país en los últimos 15 años, o pongámosle 25 años, fácilmente, supera los 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. O sea que con esa plata que se han robado de todos los peruanos, hubiéramos pagado nuestra deuda externa, FONAVI, deuda agraria y tantos temas, hubiéramos solucionado en el país, hubiéramos acortado un poco la brecha de infraestructura que no nos permite ser un país competitivo. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer por el país. Cuando conversé, yo entré como congresista oficialista con Pedro Pablo y obviamente al ver diferencias dentro de la bancada y ver muchas cosas que a veces desde afuera uno no lo ve, pero cuando uno ingresa te das cuenta con otra realidad. Y es más fácil para uno agarrar y decir, sí señor, ¿no? Me amoldo y, en otras palabras, me reparto la torta, como muchos políticos hacen, no todos, ¿no? Pero muchos políticos hacen. Eso es lo más fácil, ¿no? Pero lo más, digamos, lo rescatable, y diría yo que di un buen paso, es cuando no veo las cosas que marchan bien, lo mejor es dar un paso al costado y hacer prevalecer tus intereses de país y no tus intereses personales. Como le vuelvo a decir, lo más fácil son los intereses personales. Te callas la boca, dices sí señor, me dan una comisión, me dan etcétera, y bacán. Pero yo me he metido a hacer política para cambiar ese, no para seguir ese círculo vicioso, sino para cambiar esa historia nefasta. Entonces tenemos
como les vuelvo a recalcar, tenemos el tema de la inseguridad. La inseguridad, seamos realistas, mañana ponemos de ministro a Superman y no va a cambiar la realidad. Para cambiar la realidad tenemos que tomar en serio el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es muy grave. ¿Por qué? Porque el Plan Colombia que muchos escucharon, que era en otras palabras arrinconar a la FARC y quitarle poder, que era el que dominaba Colombia, ¿no?, durante años y que lo ha tenido en una guerra por más de 50 años, ¿ya? Ese Plan Colombia, con inversión norteamericana, lo único que ha provocado es que esa organización criminal, narcotraficante y terrorista, se repliegue hacia Perú. Fácilmente, ¿por qué? Porque el Perú es el centro de elaboración de la cocaína y tienen pues la hoja de coca, ¿no? A ellos no les conviene irse ni al Ecuador ni a Venezuela. Entonces tenemos a la FARC metida en el Perú. Y eso es algo que quieren cerrar los ojos, pero es una realidad. Tenemos a la FARC metida en el Perú. Y la FARC, que genera, obviamente, el narcotráfico está generando todo este tema de inseguridad, porque hay un tema fuerte de lavado de dinero, hay sicariato, hay etcétera, etcétera, que ustedes lo saben, ¿no? Trata de personas y muchos otros actos criminales. A eso también hay que sumarle el tema, como lo vuelvo a recalcar, que los poderes que administran justicia no están actuando a la altura. Vemos a jueces y a fiscales que lamentablemente son amenazados, y al ser amenazados, al final terminan soltando pues a los asesinos, a jefes de bandas organizadas, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que yo he presentado, por ejemplo, para luchar contra la inseguridad, es un proyecto de ley que se aplicó en la época de Alberto Fujimori y fue un éxito, pero que lamentablemente tenemos como país hacernos respetar ante los organismos internacionales, que es los jueces y fiscales sin rostro. Yo creo que para actos como narcotráfico, terrorismo, sicariato, bandas organizadas, para esos delitos graves, tienen que ser procesados por jueces y fiscales sin rostro. Es necesario para que no sean amenazados, no sean asesinados y al final se le pueda aplicar todo el rigor de la ley, así como sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Durante el gobierno de Alberto Fujimori hubieron muchas cosas positivas, ¿no? A mí me identifican mucho con Alberto Fujimori, a pesar de haber llegado al Congreso por Peruanos por el Cambio. Y ahora soy congresista independiente porque no compartí las cosas como ya les había comentado. Pero yo rescato las cosas positivas de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori y su gobierno, hubieron errores, hubieron delitos también, no hay que negarlo, pero hubieron grandes aciertos. Y los aciertos fue con el tema de la inseguridad. Teníamos un terrorismo donde no podíamos ir ni al cine, no podíamos ni caminar al lado de los bancos porque teníamos miedo de que los autos, ¿no?, los coches bombas estallen y obviamente nos maten o a alguien de nuestras familias. Teníamos miedo de eso, teníamos el secuestro. Acuérdense la cantidad de secuestros que habían en la época de Fujimori. Y al final, ¿qué ley sacó Alberto Fujimori? Por ejemplo, la cadena perpetua, y para ambos, terrorismo y secuestro, sin beneficios. Lamentablemente, el gobierno de Alejandro Toledo ingresó, ¿no? Y ya, bueno, el primer paso se da con Valentín Paniagua, y derogaron esas leyes duras contra el terrorismo y contra el secuestro agravado, el secuestro. Entonces, al final, todo eso ha llevado a que los terroristas, por ejemplo, que tenían cadena perpetua, al final les anulen sus sentencias, les apliquen 35 años, y ni siquiera cumplieron 35 años, sino al final los han soltado en 20, como ha sucedido con Loris Berenson, con Schutz y con varios terroristas, Cárdenas Schutz, el chileno, y con muchos otros terroristas.
Y encima no solamente eso, sino que los han indemnizado con plata de todos los peruanos. O sea, con plata nuestra les han dado a ellos para que se reactiven nuevamente en la sociedad, ¿no? Imagínense pues ese ejemplo. Mientras nosotros, ¿qué ejemplo le hemos dado a los que luchan contra el terrorismo? Los comandos Chavín de Huanta, por ejemplo, hasta ahora último han estado procesados. O sea, han tenido un juicio que prácticamente ha durado del 97 hasta la fecha, más de 10, 12, 13 años. Imagínense. O 10 años, perdón. ¿No? O sea, juicios a personas que lucharon contra el terrorismo. A Fujimori también. A Fujimori se le puede acusar de otros temas, pero no en su lucha contra el terrorismo. Eso es criminal. Y el tema de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron hechos lamentables, ¿no? Hay muchos que dicen que fueron terroristas, pero vamos a darle el beneficio de la duda y yo también creo que sí ha podido ser, que sí han sido gente inocente, que lamentablemente, como estábamos en una guerra, al final fueron afectados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esa gente muere como consecuencia de una guerra. Si no hubiera habido esta guerra con Sendero Luminoso, con este grupo terrorista principalmente, el más genocida de Latinoamérica y uno de los más crueles del mundo, ¿ya? Hubiera sido terrible para nosotros. Hubiera sido terrible porque ¿qué hacían ellos? Se camuflaban en la sociedad civil. O sea, inducían al error a la policía y a la gente del ejército, a que lamentablemente mucha gente inocente muriera, porque no se mostraban pues con su uniforme, ¿no? Ellos ponían una bomba y se sentaban al lado de cualquier persona de ustedes inocentes, al costado, y al final el policía o el soldado venía y sabía que uno de los dos era terrorista, pero sabía que si no actuaba de esa manera dura contra ellos, volteaba y uno de los dos le disparaba. Era un tema bien terrible, ¿no? Pero bueno, así nos llevó pues Sendero Luminoso, ¿no? Una guerra que lamentablemente el presidente Fujimori, él la asumió después de 10 años que ni Belaúnde ni Alan García hicieron absolutamente nada. Belaúnde los trató pues como Acción Popular, por eso que cuando yo lo escucho a los congresistas de Acción Popular pues dan vergüenza, porque ellos tienen una deuda moral con el país. Los trataron como avigeos, como una pandilla, no los tomaron en serio y miren todo el daño que hicieron. Y Alan García, ni qué decir, hasta túneles le hicieron en su gobierno, ¿no? Para que se escaparan. Túneles, y encima los ensalzaban diciendo que el espíritu del terrorista deberíamos imitar. Eso lo dijo Alan García en uno de sus momentos cuando tuvo el país en el 85 al 90, ¿no? Cuando a mí me preguntan, Alan García gobernó ¿cuántas veces? Yo digo una. 2006, 2011, porque lo primero fue cualquier cosa, menos gobierno. Entonces, regresando al tema de la inseguridad, nosotros tenemos que tener mano dura. Tenemos que tener mano dura y espero que se apruebe, por ejemplo, mi proyecto de ley que jueces y fiscales sin rostro puedan combatir a los sicarios, narcotraficantes, terroristas, etcétera, ¿no? Y que se apruebe pronto, porque si no, vamos a seguir viendo que los delincuentes entran, los asesinos entran y al día siguiente salen. Entonces, esas cosas tenemos nosotros que dar